Ok, ahora vamos a ver, no les voy a enseñar obras, ustedes me van a enseñar obras a mí. Vamos a ver determinados aspectos de la norma vinculados a la parte de relaciones públicas de obras en la ley de contrataciones. Antes quisiera comentar un tema. La semana pasada conversaba con un amigo acerca de la revocatoria. Yo tengo mi posición, él tiene la suya. Y una de las cosas que me decía él es, si los líderes políticos que nosotros me han tenido, es que Guzmán Villarán no ha acabado las obras de Castañeda, me decía él. Yo le digo, es difícil terminar con algo que no está bien hecho. Y él me dice, ¿por qué? Yo soy árbitro, tengo varios arbitrajes de provías, he sido árbitro en el tema del puente Santa Rosa, el túnel Santa Rosa, que va a unir el Ritma con San Juan de Urigancho. Y él me decía, sí, pues, pero esa obra la debieron haber terminado. Hoy por hoy es una de las obras más políticas junto con el tema de puente que va a pasar por abajo del río Ritma. Yo le decía, el problema es que cuando no se hacen bien las cosas al principio difícilmente terminan bien. Los abogados podemos encontrar argumentos para todo, los ingenieros no. Ustedes viven en un mundo en que 2 y 2 son 4. Los abogados vivimos en un mundo en el que 2 y 2 pueden ser 4, salvo que 1 y 3 también sean 4 y 5 menos 1 sean 4. Vivimos en un mundo en el cual yo puedo citar muchas cosas, me vale tener argumentos, no tener la razón. Me decís, pero es que es una obra muy cara y todo. Digo, en principio, toda obra parte de una premisa, corrígeme si me equivoco, de un buen expediente previo. Sin un buen expediente de contratación, realmente se puede hacer una buena obra. Es una realidad. Yo le ponía el signo, ¿no? Desde mi perspectiva, para mí esa obra ni siquiera se debe haber hecho. Cuando he estado contratando la obra, pasaba por la parte del Terraflex, llegaba a la parte en que han perforado las bóvedas, recubiertas con cemento, salpicado con manguera y todo. Una de las cosas que conversamos con Fernando Cantuarias, profesor árbitro, era desde nuestra perspectiva de abogado, quizás errónea, no lo sé, si era realmente necesario hacer el túnel. Y ambos al menos considerábamos que no era necesario, que se puede pasar por el costado arriba, ladeado. Hubiera salido más barato, hubiera sido más rápido. Pero no, ese es un tema de apreciación. Ahora, un tema que sí se evidenció luego de revisar la obra. Ustedes saben que la obra tiene 2 túneles, uno de entrada y uno de salida. El túnel de la derecha ya está terminado, el de la izquierda se quedó a la mitad. A uno se le vino encima, se cayó la bóveda, se tapó. El otro que estaba por terminarse, impresionantemente el punto de salida coincide con una casa. La casa, le llaman ellos la casa del millón, porque la propietaria pide $1.000.000 para irse. Una casa construida en el cerro de 4 pisos. Y el tema es, la mayoría de la gente desconoce esa información que yo la tengo, el conocimiento de causa. Evidentemente de las adicionales y el tema materia del arbitraje, lo que yo vi. Lo que yo vi fue una obra que se hizo desde mi perspectiva con un expediente inconcluso. No sé si se debe haber hecho o no. Particularmente yo creo que se debe haber radiado, pero bueno, no me voy a aventurar en un tema técnico que desconozco. Lo que sí conozco es que no se contó con todos los elementos para terminar. Es decir, se empezó una obra sin saber si se podía terminar o no. Porque ¿qué es lo primero que cuento yo al iniciar una obra? ¿Cuándo inicia el plazo de ejecución contractual? Cuando me dan ¿qué cosa? El terreno saneado, ¿no? Si me dan, te tengo un cerro y la parte de aquí no la vas a ver mal y la parte de acá la termino yo, termino de votar a la gente y nunca la votas, ¿cómo termino? O sea, yo como abogado puedo encontrar en mi fórmula de no, es que eso se debe haber coordinado con el tiempo. Los abogados manejamos un universo en el cual las palabras son todo. Los ingenieros no. Entonces se basan en realidades. O es o no es. Y por eso justamente el punto inicial es ese. ¿Hasta qué punto lo más importante justamente de una obra es iniciar con un expediente que se adecue al menos a la realidad? Yo no digo que sea 100% exacto, porque una obra a precio unitario no lo voy a encontrar. Una obra a suma alzada debería encontrarlo, pero al menos me conformo con un expediente que se adecue a la realidad. Y no tratar de adecuar la realidad al expediente, que es lo que muchas veces también se trata de hacer.
Son elementos importantes. Con este antecedente vamos a pasar a algunas definiciones interesantes que señala la norma y que están dentro de consultor de obras, persona natural o jurídica que presta servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboración del expediente técnico de obras, así como la supervisión de obras. Aquí hay un tema, no sé si les ha pasado a ustedes, pero sí he encontrado un par de veces. Cuando el consultor de obra hace el expediente y él, de mi opinión, no debería ser el supervisor, porque quien hace el expediente no debería ser el supervisor, pero cuando es el supervisor no resulta muy viable. ¿Por qué? Porque es ahí donde se da justo lo que acabo de señalar. Trata de adecuar la realidad al expediente, y a veces la realidad es muy diferente al expediente. ¿Y por qué un consultor trataría de adecuar la realidad al expediente? ¿Por qué piensan ustedes? En este caso, el supervisor, ¿por qué adecuaría la realidad al expediente cuando él hizo el expediente? ¿Por qué lo haría? El consultor mismo que lo ha diseñado. Claro, yo diseño el expediente y bajo esa premisa me permito adecuar la realidad del expediente. Para minimizar sus errores. Exacto. Para minimizar. No, es así. ¿Y eso qué genera? Cuando el inspector está con una premisa que el expediente está bien hecho, y el ejecutor plantea una premisa diferente, ¿qué se va a generar ahí? ¿Qué es lo más probable que se genere? ¿Todos son ingenieros? Ya. ¿Qué va a pasar? Yo estoy trabajando y encuentro una realidad diferente. Lo lógico sería un replanteo. El problema es cuando yo formulo, no es como está acá en el replanteo, y el supervisor, que fue el que hizo el expediente, ¿qué me va a decir? Y ahí, ¿qué estoy generando? Puedo generar varias cosas. Por un lado, el ejecutor dice, oye, aquí vienen adicionales. Oye, aquí hay que corregir. O, en el peor de los casos, de tener un conflicto que va a generar un arbitraje. Y a veces eso pasa justamente cuando la realidad es una y el expediente lo han montado basado en N cosas. La otra vez tenía un cliente que tenía que hacer una parte de asfaltado de pistas en un distrito de Ica, en la provincia de Nazca. ¿Y qué había pasado? Ustedes lo van a saber mejor que yo. Estaba haciendo la pista y en una parte había una especie de buzón. El buzón daba con una parte de desagüe. Esa parte no aparecía en el expediente. Y él tenía, me dice, bueno, tuve que hacer una elevación para que el buzón no quede así, tengo que adecuar todo para que quede nivelado de manera adecuada, que no se obstaculice, no sea una traba para la pista. Pero él me dice, esa es una opción, o la otra es tratar de cortarlo y achicarlo, pero no cumpliría con las dimensiones que debe tener todo buzón. Y me dice, ¿qué hago? Porque es una obra que tiene suma alzada. Lo saco como adicional. Usted sabe que las obras de suma alzada no hay adicionales. Y me dice, Oscar, ¿qué hago? ¿Qué harían ustedes en su lugar? Como ustedes son ejecutores de obra. El quien tiene la fea es el ejecutor. El supervisor lo tiene más fácil. Es como ir a la fiesta con la chica guapa. El otro no, pues el otro tiene que ver a quién lleva. Pero Sí. si no es si no se encuentra en el expediente, ni en el metrado, ni en el repuesto, eso procede como adicional. Debe proceder como un adicional. El problema es, no hay. Suma alzada no existe. ¿Se dan cuenta ahí la importancia del trabajo del consultor en la elaboración del expediente que plasma la realidad y de repente sale algo que no es la realidad? Tiene que asumirlo, ¿no? Y a suma alzada no hay adicional. Entonces, ¿cómo lo saco? Tiene que asumirlo. Pero si no está ni en el plano siquiera. ¿Ya lo encontró? El error de Caldeca es no haber recorrido el terreno. Pero mano en pecho. Los consultores, cuando se lanzan a una obra en provincia, 50 consultores para una obra. ¿Quién lo revisa? Nadie. O sea, vivimos en una realidad. Mi mundo es papeles, su mundo es adecuarse a una realidad que figure en el papel y ver
En el terror, ¿qué hay? Porque acá no, es que... ¿Qué? No aparece, pero está. Y el tema es, se tuvo que capear con una orden de servicio, con un trabajo extra, porque no había adicional. Pero se dan cuenta de la salida que tengo que darle por la norma. ¿Cuánto me va a costar eso? 5.000 soles ya. Orden de servicio, contratación directa. Pero realmente es un tema por un error del expediente. Es una salida. Es una salida legal que yo le doy, más práctica. Ahora el servicio. Así es. Sí. Pero hace poco tuve una experiencia sobre eso. De un proyecto de Paracas, acá en Ica, se ejecutaba una construcción de un ambiente marino, un embarcadero que tiene su oficina, su edificio. Y en ese edificio iban a instalar las centrales de armas contra incendio, las centrales de aniegos y otras centrales. Resulta que el consultor lo señala en el plano. Dice, oye, acá se va a instalar la central de alarma y hace su tablerito y indica que también se va a hacer, pero en la memoria ejecutiva ni en las especificaciones técnicas, ni en el método ni en el presupuesto, no había puesto. Entonces el contratista dijo, no, si no está ahí, yo no lo hago. ¿No? Entonces, me alcanzan a mí ese expediente y digo, ya, oye, como este es un contrato a suma alzada, no debe proceder. ¿Por qué? Porque está en el plan. Pero la parte legal agarra y dice, no, si esos elementos que no están considerados son importantes porque tienen que pasar una serie de inspecciones y entre ellas era defensa civil, que si tú no colocabas esos extinguidores contra incendio, no te iban a aceptar ni te iban a dar la licencia, por lo tanto el archivo legal dice que sí procede mencionado. Ese ejemplo es válido y me hace acordar unos ejemplos que vi en los primeros temas de arbitraje que vi ahora cuando trabajaba todavía en el código de grosista. No recuerdo que es la 3 o la 5, es en un colegio mixto. Y oh, sorpresa, se olvidaron de poner el baño de damas en el expediente. Ahí era el baño de caballeros y no el de damas. Un niño pequeño, ¿ah? Oye, hay que sacarlo como adicional. Y el clásico, sí, pero ya se pasa. El mismo ejemplo. Se tramitó legalmente, se autorizó todo, pero control interno dijo, Cholito, esto es una adicional. El tema no fue en la parte de ejecución, porque se autorizó y se hizo. El tema fue en la parte del pago. Porque como ya cayó control interno, dijeron, no. Oye, pero yo lo ordené. Sí, pero no está diciendo. Y tuvieron que ir al arbitraje. En el arbitraje lo ganaron, porque obviamente la realidad es que hubo un error en el expediente, pero aquí vemos justamente que hay un mundo real, que es el que ustedes conocen, que está en la obra, y hay un mundo legal que se tiene que adecuar a la ley de contrataciones. Y desgraciadamente la ley de contrataciones no tiene la rigidez, la elasticidad, la flexibilidad que debería tener en algún supuesto para evidenciar que hay un error. O sea, ¿cómo salvo un error en un expediente, en un proceso de suma alzada? Y no hay. No, es que resuelve el contrato, pues. ¿Quién pierde más cuando se resuelve un contrato? ¿El contratista o la entidad? O sea, se dan cuenta ahí cuando uno, oye, pero no, yo trato de dar la salida y todo, y la salida es ya, oye, es un adicional. Requisito básico por un adicional, que sea necesario para alcanzar la finalidad del contrato. En el caso que tú planteas, es obvio, pues. Sin eso, no hay autorización de defensa civil. Simplemente yo tengo un elefante blanco con funciones. En el caso que tenía yo, oye, ¿cómo se le ocurre hacer un colegio con un solo baño? O sea, era sustentable. El problema es cuando me topo con un auditor que no es cierto. Y el auditor no salta al momento de aprobar, salta al momento de pagar. Y ahí es donde coge de aquí al contratista. Porque yo he cumplido buena fe y lo he visto en varios arbitrajes que he visto. Porque se ponen de acuerdo porque se cuenta que la realidad
tiene que ser superada por ambos, el esfuerzo de ambas partes para seguir adelante. Pero hay un tema de rigidez de la norma que no permite. Se va a arbitraje. Hay una cosa que es impresionante, dicen, las entidades públicas siempre pierden los arbitrajes. Uno, no siempre. Dos, sí pierde la mayoría. ¿Y por qué pierden los arbitrajes? O sea, el legislador, pues ¿dónde vos se puede pensar? Oye, ¿por qué perdemos? No, que los árbitros están vendidos con los contratistas. No me da palabra, pero ¿cómo me está vendido? ¿Cómo le voy a dar la razón a una entidad cuando él mismo aprobó la adicional? Él está autorizando, lo está embarcando una aventura al otro y después no le paga. ¿Cómo? No, es que la árbitro se tiene que poner en los lugares de ambos, aplicando la buena fe. Eso es el principio básico de toda contratación pública. Pero no, pues, no voy a saber, no, es que se haya, ¿a dónde? O sea, pacto la adicional, acuerdo con la entidad, me salgo de la norma como el caso que estamos viendo, no hay, para tomar sana no hay, ya, no importa, tengo que hacerlo ya. Viene el autor y no se paga. ¿Cómo hago para que me paguen? El tema es, ¿cuál? Enriquecimiento indebido, que es la salida del cajón desastre de todos los ejecutores de obra que se ven presionados por entidades de cumplir cosas no previstas en la norma. Y los árbitros tenemos que ver, oye, ¿cumplió con estos? Y como adicional no, pero como prestación la hizo sí. Entonces, si lo hizo y el otro no paga, enriquecimiento indebido, y le sacamos la vuelta a la norma. Porque la norma no permite una salida legal para ese supuesto. Que por ejemplo, la responsabilidad del que hizo el expediente, que sería lo más adecuado, oye, el adicional se lo cargo como una multa, penalidad o lo que quieran, el que hizo el expediente, que lo hizo mal. Quizás se defenderá y oye, no, lo que me dice no era N cosas. Pero hay que encontrar una salida que permita avanzar. Porque la salida que le estamos dando ahorita son, me acuerdo cuando era chico, el plomero contratado en mi casa que arreglaba con pavil o con su toplete, quemado, o sea, salidas al paso. Pero no había salidas sólidas de problemas de ese tipo. Otro tema importante que ustedes lo conocen más que yo, cuaderno de obra. El documento que debidamente foliado se abre al inicio de toda obra y en el que el inspector o supervisor y el residente anotan las ocurrencias, órdenes, consultas y respuestas a las consultas. El cuaderno de obra no solamente es un tema, una bitácora, ¿no? Ustedes saben que las anotaciones de los adicionales de las virtudes parten del supuesto de inscripción en el cuaderno de obra. En un arbitraje, manejar el cuaderno de obra es esencial, porque yo ahí sí, pues, la bitácora de si hizo o no hizo. El año pasado me tocó ver un arbitraje de una supervisión de obra en el cual el contratista pedía justamente que se le reconozcan mayores gastos, el consultor, el supervisor, por los meses de noviembre y diciembre, una obra en la sede. Y aparentemente le había pedido la obligación, le había un cruce de información, pero le había brindado el servicio desde su perspectiva. De repente, digo, ¿pueden pasar las últimas anotaciones del cuaderno de obra de los meses de noviembre y diciembre? Y cuando me dieron el cuaderno de obra estaba medio arreglado, parecía bitácora de un naufragio. Lo decía, mes de noviembre, 15, ya empezó a llover, tenemos alimentos para 30 días, estamos prácticamente incomunicados, el supervisor de obra no ha llegado. 29 de noviembre, todavía quedamos unos 11 personas, las lluvias continúan, no llega el supervisor de obra, tenemos comida para 15 días. 8 de diciembre, la lluvia ha seguido inclemente, los alimentos nos quedan para 7 días, estamos esperando que lleguen más provisiones. No ha llegado el supervisor de obra. No sé qué así. Ya los relatos eran al final, parecía que se iban a quedar sin comer y todo como un naufragio, porque está en una zona de selva donde la lluvia los había prácticamente separado del resto de la civilización. Pero lo interesante del relato es que el supervisor de obra cobraba por ese periodo donde el cuaderno de obra se evidenciaba, pero ahí estaba. El cuaderno de obra es la firma el residente por parte del contratista y el supervisor. Ambos. Y justamente se dan las incidencias, ¿no? Materiales, temas que se han dado directamente que aquejan a la obra o no, inicios adicionales, no sé. Pero es de ambos. Sí. Por lluvias hay no debe haber contención en plazo. No es que sea una norma. Lo que se tiene que ver es justamente, se prevé si correspondería o no como adicional o lluvia, depende de la zona. Lo que vamos a ver, me parece que sea mañana, es por tramos. ¿Qué pasa si llueve 7 días? Estoy en zona de Amazonas, llueve 7 días, para 2 días, vuelve a llover después de 2 días.
Pero el terreno, después de la lluvia, de allá la lluvia fortísima, está hecho un lodazal. ¿Puedo trabajar con ese terreno? Ahora, ¿se considera un solo periodo de lluvia? Se consideran 2 periodos de lluvia. Eso lo vamos a ver ya mañana con temas de ejecución contractual. Es un tema que siempre la contratista también se va al traje. Sí. Y tengo que ver informes, muchas veces he visto informes de pluviómetros para ver la densidad de la lluvia. Pero ahí lo que me ha salvado mucho es, por ejemplo, el informe de los ingenieros, ¿ah? El supervisor y el residente. O sea, ahí sí, ¿se podía trabajar? No se podía. Más bien, cuando viene la gente, sobre todo he tenido un par de esos de Provías, la gente acá, no, es que si dejó de llover el octavo día que ya no llovía, ya no han trabajado. ¿Cómo trabajo en un lodazal? Tengo que limpiar y todo, pero que sea ciencia. Es complicado. Lo vamos a ver puntualmente mañana, pero no hay una norma que impida que haya adicionales por lluvia. Lo que se solicita es que se considere adecuadamente el plazo donde va a haber lluvia, para ver si se incorpora o no, o sea una especie de lapso en blanco que no perjudique al contratista. Porque de todas maneras, si yo tengo mi maquinaria allá y estoy pagando por alquiler de maquinaria, si hay lluvia y no trabajo, pero igual voy a tener que incluirlo como gasto general. Doctor, una consulta. Sí. ¿Por qué en el cuaderno de obra que yo he visto en varias oportunidades es un lío de comadres? Ya. ¿Cuándo es un lío de comadres? Entre el residente Y el supervisor. y el supervisor. ¿Por qué es un lío de comadres? Aquí, la verdad es la milanesa, ¿ya? O se llevan muy bien, que es peligroso para la entidad, porque si se llevan muy bien, el supervisor va a bañar todo lo que da el ejecutor. O se llevan muy mal, y también es peligroso para la entidad, porque se vuelve lo que tú dices un lío de comadres. No, eso no es. Y está en un cuaderno de obra, como tú ves que están llevando las patadas, siempre va a terminar en arbitraje. Siempre va a terminar en arbitraje. Porque uno le jala el felpudo al otro, no lo deja avanzar. Yo tengo 2 inconvenientes. O se lleva muy bien, que es peligroso, porque le va a pasar todo lo que al ejecutor, que es peligroso para la entidad, o se lleva muy mal, que también es peligroso para la entidad. No es bueno, o sea, lo bueno es ni muy bien, ni muy mal, punto medio. Equilibrado. Pero sí, si se llevan las patadas, eso va a terminar en el traje así. Y en el cuaderno de obra se evidencia justamente eso, la relación entre las partes. El cuaderno de obra no necesariamente tiene que estar legalizado, no indica la norma. No, la norma no indica. Ahora, el tema del cuaderno de obra es ¿cuántos cuadernos de obra hay? Depende de la obra. Solamente va uno con 2 copias más. La idea es que se maneje la información, que tenga la entidad, el que está y por todos el que va a tener el contratista. Yo he visto situaciones en las que se quedaron solamente con una copia y se la llevó una vez un tema de bomberos en la obra del cuartel de Quillabamba. Tuvieron un problema con el supervisor se llevó el cuaderno de obra, el único que había, y se fue. No le pagaron y se fue con el cuaderno de obra. ¿Cómo termina una obra sin cuaderno de obra? ¿Cómo empieza un nuevo cuaderno de obra? Había que buscarlo, pagar de lo que se le debía. Ahí es complicado. Lo adecuado por ser tener un original y sus 2 copias, no manejar cada una de las partes y puedo Porque a seguir. veces el cuaderno se pierde. Claro, se pierde. Y es peligroso cuando se pierde. Es un problema. Así es. Expediente de contratación. Aquí ya es. La piedra angular. Conjunto de documentos en el que aparecen todas las actuaciones referidas a una determinada contratación, desde la decisión de adquirir o contratar hasta la culminación del contrato, incluyendo la información previa referida a las características técnicas, valor referencial, la disponibilidad presupuestaria y su fuente de financiamiento. Y esto vinculado con el tema más importante que vemos nosotros, expediente técnico de obra. Lo otro es por un proceso normal, la necesidad, el estudio previo y lo que va a formar los requerimientos técnicos mínimos. Expediente técnico de obra, el conjunto de documentos que comprende 1. Memoria descriptiva. ¿Qué es la memoria descriptiva? ¿Ah? Especificaciones técnicas. ¿Cuáles fueron las especificaciones técnicas? Elementos básicos que va a tener la obra, ¿no? Planos de ejecución de obra. Metrados. Presupuesto de obra.
cuánto va a costar. Fecha de determinación del presupuesto de obra, valor referencial, análisis de precio, aquí se entiende que es por elementos, ¿no?, que constituyen, calendario de avance de obra valorizado, que luego vas a poner con el calendario PER, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico de impacto ambiental u otros complementarios. Lo sencillo es que las obras básicas, las más simples, tengan memoria descriptiva, especificación técnica, plano de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, valor referencial, análisis de precios, calendario, fórmulas polinómicas, y si caso requiere estudio de suelos, no, el estudio de suelos no siempre se va a dar, depende si la obra es pequeña. ¿Dónde es el problema entonces? Cuando no plasma el expediente con la realidad. Porque el expediente puede ser una cosa y la realidad otra. En función de su experiencia, ¿qué situaciones han visto que el expediente no ha recogido? ¿O nunca les ha tocado un caso así? Sí. ¿Qué han visto? Cada uno, cuéntenme, un tema. Por ejemplo, los planos no coincidían con la ubicación de las casas, las viviendas, ¿no? Entonces tenía que ejecutarse un replanteo para visualizar exactamente cómo era la ubicación, pues, ¿no? Ese es uno de los casos que me tocaba, pues. Otro En el caso de líneas, a veces había sitios que de puentes o chacras que no fijaban los planos, ¿no? También eran otras cosas. Y en casos de planos eléctricos, ¿no?, han sido desarrollados por el Google, no han ido a ninguna terreno, Google nomás han hecho los trazos. Cuando se llega al terreno, pues no coincide con la realidad. Los sitios no calzan, inclusive tiene que ser tema de frente con satelital para ver qué tal, si no, porque eso es cierto, es cuando no ha habido un trabajo de terreno, un trabajo de campo. En otro caso, doctor, la parte técnica también ocurre de que la obra es para un número limitado de usuarios. Pero ¿qué sucede? Que el proyecto fue hecho en el año 2010, ya aumentaron, ya no son 1000, ahora son 1800. Eso pasa mucho en lo que es agua y desagüe. Me pasa, vamos a sacar un lago de Pucará. Fíjense, empezamos el arbitraje, es el arbitraje que más tiempo me ha durado, llevamos por el tercer año, por N cosas, ha habido cambio de alcalde, muchos temas políticos. Ahora yo me pongo a pensar lo que estoy señalando, o sea, esa obra fue diseñada para una determinada población. En 3 años esa población ha variado, su necesidad ha variado, y ahí ya es el tema de cómo lo justo, porque se hizo para 250 personas, va a cubrir ahora para 300. Una partida que dice el partido de obra, y eso mucho se basa, ¿no? Ver algunos errores que de repente en el metrado y en la realidad en el campo no hay diferencia, porque en el campo existe más material que en el metrado no existe. Entonces existe una partida de Ahora, el tema es que en un proceso normal de contrataciones públicas, el valor referencial al momento de llegar al proceso no es una antigüedad mayor de 3 meses desde que se aprobó el expediente. Pero en el tema de obras es 6 meses. El problema es cuando me cruzo y en el interín de los 6 meses me tocó un tema de alcance de subida de precio de materiales. Si nos ponemos a pensar, 2 años atrás los insumos de obras subieron bastante, empezando por el acero y el cemento. O sea, ¿esto cómo lo incluyo? Tengo que redefinirlo antes de salir, porque lo contrario, cuando contrato, cuando está diciendo, oye, esta valorización de materiales no calza con el precio real. Y es el trabajo previo que tenía que hacer antes de salir al proceso, sincerar los precios. Pues, a veces queda desfasado. En 6 meses, los precios de materiales de obra pueden diferir mucho. Profesor, Sí. se ha hablado de un expediente de contratación y un expediente técnico de obra. Sí. El expediente de contratación considero que es el contrato formal que hace la entidad con el contratista. No, el expediente de contratación, y dentro de la definición está, es para todo tipo de procesos, sea obras, sea bienes, sea servicios. Es decir, desde que surge la necesidad. Tengo un área que tiene una necesidad por satisfacer. Supongamos, Ministerio de Educación, UG, número tanto. Oye, ¿sabes qué? Estoy dando cuenta que los alumnos que tengo acá, en esta área, son 500, necesito un pabellón más. De ellos surge la necesidad.
luego viene todo el estudio presupuestal y toda la parte, cómo se percibe en función de la ley de contrataciones el requerimiento. Un área usuaria, el área encargada de contrataciones públicas que empieza a ver el mercado, la parte de los costos, la parte del presupuesto de la asignación. Luego eso se le va a dar forma real acá, en la parte de obra. Es como un perfil entonces que... Algo parecido a un perfil en el que la necesidad se va a cuadrar